Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Como siempre, la primera pregunta de la clase anterior, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran refrescar? No, lo del ejercicio me quedó claro, profe. Bueno, Anoté todos los puntos que hablamos. perfecto, perfecto. Ok, entonces, nada, habíamos comenzado a ver el segundo gran bloque de unidades que denominábamos la mente del estratega, y habíamos comenzado a ver un poquito cómo tendríamos que trabajar desde el punto de vista del modelo, empezar a romper, o por lo menos permitirnos cuestionarnos, ¿no?, algunos preconceptos o paradigmas y flexibilizar desde el punto de vista de cómo pensamos para que esto después se pueda traducir una flexibilización desde el punto de vista de cómo actuamos, ¿no? Y veíamos que con estos cambios y cómo el mundo se están procesando, este tema de la innovación, de cambiar, de flexibilizar, etcétera, empieza a generar movidas importantes, ¿no? Y independientemente del nombre que le podamos asignar a esto, lo que no hay duda es que no solo será, sino que ya es, ¿no?, de alguna manera un motor dinamizador, ¿no?, que está cambiando en muchos casos resultados, que está cambiando formas de obtener resultados diferentes, ¿no?, si tenemos que definirlo, ¿no? ¿A partir de qué? Y bueno, justamente de cómo se genera riqueza, pero no solo utilidades, ¿no?, también utilidades que contemplan aspectos como la sustentabilidad social, ecológica, pensando en ese mercado, en ese mundo, en esa sociedad que vamos a dejar. Para todos estos autores que estamos hablando, el futuro hoy es, de alguna manera, cómo convertimos, ese es el desafío, ¿no?, cómo convertimos ideas, experiencias, eso que llamamos know-how, en resultados que sean sostenibles, ¿no?, en nuestro flujo de caja. Y eso es un poco lo que, de alguna manera, vamos a utilizar como base para trabajar esta segunda parte del curso. Ahora, cuando hablamos de innovar, hablamos de cambiar, hablamos de hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Hay un aspecto en el que coinciden prácticamente casi todos los autores que trabajan esta temática. Y es que este tema de la innovación, como está acá subrayado, no es para personas que tengan miedo. Y esto puede parecer hasta un contrasentido, ¿no? Porque cuando hablamos de los emprendedores, el que emprendió ya corrió riesgos. O sea, se animó a ir más allá, salió de la zona de confort, ya sea dejando un trabajo para ponerse un emprendimiento, o ya sea endeudándose para poner un emprendimiento, o la sumatoria de estas cosas, ya corrieron riesgos. Sin embargo, hoy, de repente ya con algún tiempo de trayectoria, llegamos los técnicos, proponemos cambiar y muchas veces nos encontramos que la respuesta es no. Lo dilatan, lo patean para adelante, etc. Y si tenemos la capacidad de analizar, bueno, ¿qué subyace a estas respuestas que esgrime el empresario que no nos permite hacer estos cambios? Van a ver que en general lo que está ahí soportando eso es el miedo, el temor. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si vos ya corriste riesgo, ya sabés lo que es esto, ¿por qué ahora que ya tenés trayectoria, que ya has logrado cosas, aparece esta forma de, ¿no?, de quedarse quieto? Es decir, ella corrió riesgo en su emprendimiento cuando estuvo acá abajo. Claro, hoy de repente la encontrás por acá. Es Y la comodidad, profe. Sí, no solo comodidad, también está el el, tema me acuerdo, todo lo que pasé, el estrés, la tensión, etc. Sí, Y no llegaron a pude. cierto nivel y es como que si en ese nivel las cosas les va bien y están bien, se mantienen ahí. Claro, hasta ahora. Eso que decís vos es exactamente lo que pienso. Correctísimo. La pregunta es, ¿dónde está escrito que eso es real? En ningún lado.
No, Porque profe, no está escrito, pero claro, lo que pasa es que a veces las personas cuando realizan todos esos cambios que ya los pasaron y tuvieron determinada experiencia, cuando llegan a cierto punto en el que las cosas le van bien, lo primero que piensan es otra vez volver a pasar lo mismo y capaz que después me va mal, entonces se quedan ahí. exactamente. Ese es un Ese es el problema, profe, el área de la innovación, porque, claro, vos tenés que analizar todos los problemas, todas las posibilidades, pero también tenés que saber que si no te arriesgas no podés crecer. Mirá, es muy interesante lo que decís vos, Mateo, pero yo voy a ir un poco más allá de eso. Voy a juntar lo que dijeron ustedes dos. La persona está acá. Ya no solo el tema de crecer. La compañera decía, oh, ya pasé por lo otro, logré esto y si me va peor. ¿Sabés qué pasa? Que si vos acá, por más que hoy hayas logrado esto, no te movés, no innovás, esto no es in eternum. Esto se va a caer. Y Claro, te estancás y podés caer, claro. no podés. Pues Vas a caer. no te vas acompañando con los cambios, entonces eso está mal. Exactamente. Lo que podemos discutir es cuánto tiempo más durás. Y que eso ni siquiera depende de vos, porque va a depender de los competidores que tengas en el área, en la zona de influencia donde tú trabajás. Pero es cuestión de tiempo. Y no depende de vos, eso es lo peligroso. Depende del jugador que llega y se queda con tu mercado. Entonces, lo que tenemos que trabajar, y por eso hablamos todo el capítulo primero de neurociencias, ¿no? Es decir, tenemos que explicarle, mira, esto que vos ves como tu seguridad está acá. Es un tema perceptivo, no es real. Esto va a venir para abajo, es cuestión de tiempo. Aprovechemos que estamos acá y que es más fácil cambiar para reiniciar, para seguir, que es mucho mejor, que es más barato y que psicológicamente te encuentra más fuerte, que cuando te agarre, de repente acá abajo. Porque acá, psicológicamente va a ser peor, pero también seguramente tengas menos recursos. Entonces, no esperemos a que esto ocurra. Tratemos de acá movernos. Este es el momento. Y esto es lo que tenemos que hoy tratar de que entienda quien nos contrata. Reitero, por eso el tema de neurociencias. Entender cómo pensamos, cómo procesamos, cómo decidimos. ¿Está bien? La gente fue valiente, se animó en su momento, pero después desarrolla un miedo terrible. ¿Por qué? Y lo decía muy bien la compañera. Yo ya pasé por eso, no quiero de vuelta el estrés, la tensión. ¿Sabes qué? Pero es parte del juego. Para que eso sea menos probable que ocurra, movete ahora. Movete ahora que tenés recursos, que tenés tiempo. ¿Está bien? Eso es a lo que se apunta, a lo que deberíamos apuntar. Fíjate que este tema, uno lo ve en Uruguay y es muy palpable por la cultura de empresas que tenemos, pero en el mundo funciona así. Este señor, Christensen, es un profesor de Harvard, que se ha dedicado justamente a estudiar este tema y tiene entre las cosas que ha publicado, tiene un librito muy interesante que se llama justamente, como está ahí en negrita, El dilema del innovador. Yo les recomiendo que si pueden, le peguen una ojeada, lo pueden encontrar free en internet, ¿ah? Vale la pena, pues, te muestra un poco todo esto que estamos hablando en su investigación con muchísima gente, empresarios de distintos rubros, tamaños, etcétera, y cómo ha juntado todo el material para escribir el libro. Y de hecho, de lo que él pone en su material, yo acá separo una frase que me pareció muy interesante pensando en Uruguay, ¿no? Y dice Christensen, cuando las cosas funcionan, es difícil cambiarlas. Y nada que ver, porque fíjate que estamos hablando de un profesor en un mercado mucho más grande que el nuestro, con una estructura empresarial diferente, cuantitativamente con más jugadores en todos lados. Sin embargo, esta conclusión a la que llega es totalmente aplicable donde estemos. Y veámoslo, ¿no? Estamos en Uruguay, una estructura mucho más pequeña, etcétera, ¿no? Pregunto, ¿esto no se cumple exactamente en Uruguay? ¿No lo podemos ver sistemáticamente en Uruguay? Veámoslo en el ámbito que ustedes quieran. Ya lo tenemos impregnado en nuestro ADN. Somos un país futbolero por naturaleza, ¿no? Los que ven fútbol o les gusta el fútbol, seguramente han leído, han escuchado, ¿no? Cuadro que gana, ¿qué ocurre? ¿Cuadro que gana? No se toca. ¿Por qué no se toca? ¿Por qué no se toca? Exacto, ¿por qué? Eso está acá, impregnado, tatuado. ¿Por qué cuadro que gana no se toca?
Porque ¿Cuál es la pensás que explicación de siempre eso? va a ganar, ¿Qué? que siempre va a ganar, que siempre ganará con el Sí, mismo equipo, la misma formación. claro. Pero eso no pasa. No, No, claro que no. Y lo tenemos eso sí, recontra profe, claro. Lo tenemos eso es recontra claro. Sin imposible. embargo, seguimos defendiendo ese comentario. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo defendemos? Es más, ¿por qué actuamos a veces así? Sabiendo que es mentira, que no va a ocurrir eso. ¿Cuál es el fundamento? Realmente el técnico que no cambia el equipo porque ganó, cuadro que gana no se toca, ¿lo haces porque piensa que va a seguir ganando todos los partidos que vienen? ¿Es realmente eso? ¿O no será que de repente, como ganaste un partido y se te ocurre hacer cambios necesarios, porque el rival cambia, porque el estadio cambia, porque el clima cambia, porque cambian cosas? Es decir, este partido lo juego con esta integración, cambio. Y si de repente pierde, ¿qué puede ocurrir con ese técnico? Mire, profe, los resultados son los que mandan generalmente. Se lo digo Exactamente, con experiencia de causa. exactamente. Entonces, le va a pegar la prensa, le va a pegar la hinchada, le va a pegar la directiva. ¿Por qué? Y porque cambió. Sin embargo, si ese mismo resultado lo hubiera obtenido con el mismo equipo que ganó el partido anterior, el técnico tendría argumento para decir, bueno, pero vieron que el partido anterior ganamos, en este ocurrió que por alguna razón, y la pelea, y la patea para adelante, y sigue trabajando y todo lo demás. Si esto después lo extrapolamos y lo llevamos a la empresa, no es tan diferente a lo que ocurre con muchos de nuestros gerentes. Entonces, acá nos hemos metido en un terreno que después vamos a profundizar, ¿no? ¿Hasta dónde, con estas presiones que hacemos sobre quienes toman decisiones para lograr resultados, técnico, un gerente, etcétera, no estamos condicionando su comportamiento y estamos transformando a esa persona que es la encargada de lograr resultados en que juegue pensando más que nada en no perder, en lugar de hacer lo posible por ganar? ¿Por qué? Porque aparece el fantasma. Y bueno, si más o menos hago lo que esperan el otro y los resultados, algunos van y vienen, sigo teniendo trabajo. Sin embargo, si hago lo que creo que tengo que hacer por la posibilidad de lograr resultados diferentes y me va que durante un lapso de tiempo no lo logro o me va mal, seguramente me quede sin trabajo. Entonces, ahí empezamos a entender por qué nos cuesta tanto tener una clase gerencial que tenga esa capacidad de lograr resultados diferentes, que vaya, que lleve a la empresa al siguiente nivel. No necesariamente es culpa solo de ese gerente, ¿no? También es culpa del contexto en el que nosotros estamos generando un espacio para que ese gerente trabaje. Y ahí viene todo un cambio que deberíamos hacer, y bueno, que ustedes como futuros directores o gerentes generales, empezar a trabajar, ¿no? Y por suerte se está viendo, incipientemente, pero se está viendo. Y ese es el cambio que tenemos que hacer para lograr, insisto, cosas diferentes. Si no, no van a aparecer los resultados, no van a aparecer. Seguimos jugando a no perder, que no es lo mismo que jugar a ganar. ¿Está bien? Entonces, Profe, lo que pasa es que acá, lamentablemente, los cambios se aplican, o sea, con el hecho mismo de no perder, cuando en realidad la empresa está en pique y es en el peor momento también para aplicar los cambios, porque uno hace como manotazo de ahogado. Trata de hacer en poco tiempo, con pocos recursos, porque la empresa está mal, un cambio, y siempre lo piensa para salir de ese desahogo, cuando en realidad deberían de aprovechar los momentos de augurio para poder hacer cambios positivos pensando en ganar. totalmente. Eso que decís vos es tal cual. De hecho, vamos a ver en un ratito algunos números que nos muestran eso, que en general quienes cambian lo hacen porque ya entraron en crisis. Y vamos a ver que eso es cíclico y vamos a tratar de entender ese tema para que sea menos probable que les pase a ustedes, ¿no? Eh, la raíz es la misma, el miedo al error, el miedo a equivocarse, el miedo a perder. Cuando Ahora, estás bien, por lo general querés cambiar las cosas para mejorar aprovechando que estás bien, y lo primero que te dicen es ¿para qué lo vas a cambiar si así funciona bien? y Las si te cosas marchan equivocás, bien, dejate de cosas locas. y si te equivocás, y si le errás, y si perdés.
Claro. Entonces, ¿no será que tenemos que empezar a trabajar distinto en cómo procesamos para luego cambiar cómo decidimos? ¿No será que, además del límbico, el córtex ahí tiene que jugar un papel importante? Es decir, racionalicémoslo y llevémoslo a otras situaciones que pueden ser análogas. No hago nada y no cambio porque más o menos estoy bien, y si no, capaz que me equivoco y pierdo y bla. El error es parte del aprendizaje, y eso está recontra estudiado. Si ustedes leen la teoría de la psicología social, que lo explica muy bien, Pichón Rivière lo describe perfectamente. El error es parte del aprendizaje, y está estudiado. Y fíjate que en otros aspectos de nuestra vida no tenemos esta misma duda. Cuando nosotros nacemos no caminamos, no hacemos nada, somos una cosa ahí, y después con suerte empezás a gatear, y después de a poquito caminás, y después corres, y después saltás, y todo lo demás. No pasaste de gatear a saltar, hiciste un proceso. Y en ese proceso, fíjate las veces que te caíste, te golpeaste, te llenaste chichones, te cortaste. Ahora, si por miedo a no golpearte no nos hubieran dejado caminar, para no equivocarnos, para no lastimarnos, para no perder, andaríamos todos arrastrándonos por la vida. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Y porque asumimos que es parte del proceso de aprendizaje. El error es parte del proceso de aprendizaje. Bueno, eso que biológicamente lo tenemos incorporado, ¿por qué diferente es cuando estamos hablando de organizaciones comerciales, empresariales? ¿No será que tendríamos que empezar a y vernos en los espejos de otras organizaciones que han logrado resultados diferentes y empezar a cambiar? Porque es ilusorio lo que decíamos hoy, ¿no? Esto que te pasa hoy no va a ser ineterno. Vas a caer, si no haces algo, vas a caer. Hay un problema con lo que está señalando que en cierto punto es correcto. El problema es el siguiente: yo sé que no puedo copiar el mismo esquema que otras organizaciones. Primero, porque no tengo la misma capacidad. Segundo, porque es difícil mantenerlo en el tiempo. Y tercero, porque quizás quiera emplear otras técnicas que puedan ayudar a mi organización a crecer, que sean diferentes a las de estas organizaciones. Lo que sí podría hacer sería ver sus modelos de trabajo, ver su organización, tratar de adoptar ciertas cosas que podría copiar tomando en cuenta mis capacidades, pero hasta cierto punto. O sea, podría copiar hasta un punto nomás. El resto tiene que venir de mi cuenta. Y ese es un factor a considerar, porque aquellos que quieren copiar nunca les salió bien. Es la realidad. ¿Cuál es la diferencia con lo que dije yo? Exactamente eso. No. Hago el énfasis en el sentido de que se puede trasladar el esquema hasta un cierto punto, pero hasta ahí. El tema no es copiar, porque no estamos hablando de la técnica, no estamos hablando de la estrategia, no estamos hablando de la acción. Estamos hablando de filosóficamente dónde te parás. Eso es lo que tenemos que copiar. Eso es lo que tenemos que copiar. Es decir, a tener una apertura diferente frente a cómo percibimos, concibimos. Obviamente después la aplicación va a ser diferente. En cada caso va a ser diferente. Es más, en tu caso, hoy, en una empresa del rubro X, hoy haces esto, y de repente dentro de un año te toca trabajar en otra empresa del mismo rubro, y lo que vas a hacer es totalmente diferente. Pero filosóficamente el principio es el mismo. O sea, estamos hablando del metanivel. Ahí es donde tenemos que pararnos. Porque eso es lo que tenemos que cambiar, para que después podamos ejecutar diferente y lograr resultados diferentes. Obviamente que esa ejecución diferente no solo es diferente al que la creó o al que yo benchmarqué, va a ser diferente incluso en distintas empresas del mismo rubro. ¿Por qué? Por recursos, por limitantes, por know-how, por personal, por N variables que están incidiendo. ¿Está bien? Es desde arriba que tenemos que mirar y ahí es donde tenemos que copiar. ¿Sí? Obviamente que esas personas que nos dicen que no, que han desarrollado este temor, su córtex los ayuda y nos van a dar un montón de explicaciones muy lógicas, muy coherentes, que suenan muy bien, de por qué no. Pero también tenemos que tener claro de que eso es un mecanismo de defensa, no es la realidad. No es eso lo que realmente impide que yo pueda hacer lo que estoy proponiendo. Lo que le impide es el temor.
¿Cómo lo justifican? Bueno, eso es una cortina de humo y que los protege, es un mecanismo. ¿Vale? No está ahí el problema, es más profundo. Este señor Hamel, yo le decía la clase pasada, junto con Prajalad, tiene un material muy interesante, se llama Compitiendo por el Futuro, nos dice que ya es hora de crear un nuevo management, ¿no? Una manera totalmente diferente de cómo concebimos, dirigimos las organizaciones. Si queremos competir en el mercado que nos toca trabajar hoy. ¿Y eso qué implica? Que los gerentes, que los empresarios, acá está subrayado, deben permitirse ser aventureros. Y acá nos metemos en un tema bien interesante pensando en Uruguay, ¿no? Y los que trabajan seguramente lo visualizan rápidamente. ¿Cómo les suena esto de que un gerente o un CEO se permita ser aventurero? ¿Les suena habitual? ¿No les suena raro? Me parece un poco extraño en cierto punto, pero puede pasar. ¿Por qué te suena extraño? ¿Dónde está lo que te hace ruido? Acá, ¿no? Sí, en esa palabra. Uno puede ser, qué sé yo, innovador o no sé cómo describirlo, pero aventurero me parece Muy loco. medio particular. Claro, es como darle el revólver al mono para que juegue, ¿no? Claro. En realidad, y está bien que te haga ruido, seguramente a la mayoría le hace ruido. ¿Qué entendemos por aventura? ¿O qué entiende Hamel, que es un poco el padre de esta criatura, ¿no? Aventura no se tiene que considerar como eso que dice ahí, ¿no? Un ataque de locura incontrolable. Vamos a ser cualquiera. No. La idea es permitirnos explorar cosas que surgen sin que necesariamente hayamos seguido un método científico. Y aprovechemos, sí, herramientas que tenemos de control, de medición, etcétera, que cumplen con eso, para medir. Si conviene, no conviene, exploramos, no exploramos, nos mandamos, hasta dónde nos mandamos o descartamos. Pero salgamos, movamos, no. Y, por lo menos pensemos en explorar zonas, lugares, cosas diferentes. Lo único seguro es que si no, no voy a ningún lado, ¿no? Eso implica que entendamos cómo son las dinámicas de los negocios hoy, independientemente del rubro. Y hoy cuando hablamos de entender la dinámica de los negocios... Profe, decime. A mí me pasó a los 2 años que entré a un organismo público, me pasó que ahí tenían como la mentalidad de que sí o sí la persona, para saber información de determinada cosa, tenía que ir presencialmente ahí a la oficina. Entonces esto implicaba que mucha gente se tuviera que trasladar al interior, a Montevideo, y bueno, en un momento propuse que, bueno, que nos pudiéramos basar de la tecnología y de la plataforma que teníamos nosotros para poder ayornarla de forma de que las personas pudieran acceder ahí a la información para no tener que trasladarse y, bueno, utilizar esa herramienta que teníamos que estaba bastante nula. Y bueno, le estoy hablando que esto fue en el 2011. Recién ahora, el año pasado, implementamos eso y las personas pueden acceder a la plataforma de la empresa y poder extraer ciertas cosas y no tener que moverse. Y la verdad que es un placer para la gente. Pero mire todo lo que tardó, porque en un principio cuando se planteó dijeron, no, esto es una locura, las personas tienen que venir acá porque acá se les va a informar que esto, que lo otro, que si no las personas no van a entender porque es un público adulto. Y en realidad lo que había que hacer era educar a ese público para que pudiera aceptar y utilizar una herramienta que le iba a facilitar muchísimo. Sí, lo veían como algo alocado. Creo que tuviste suerte porque apareció la pandemia y eso te ayudó con tu propuesta. Capaz que si no hubiera estado la pandemia seguías esperando la respuesta, ¿no? Pero bueno, sí, ese tipo de cosas pasan. Pasa, por distintas razones. Ahí empiezan a jugar aspectos que a veces para algunas personas se prima o es más pesado lo particular que lo general. Hay gente que a partir de ahí justifica su puesto, su trabajo, y cuando ves que eso puede poner en ruda su laburo o su cargo o lo que fuere, eso es más importante que el bienestar o el fin que presta esa organización. Ah, sí, tal cual, sí, sí. Ocurre, ¿no? Y por eso es una de las cosas que tenemos que analizar cuando estamos
desde arriba en la estructura, tratar de ver que siempre lo general esté sobre lo particular y que los fines últimos para los que fue creada esa organización sea lo primero, no al revés, ¿no? Son cosas básicas, ¿no? Entender entonces eso de la dinámica de los negocios es un desafío intelectual y un poco me agarro de lo que decía recién la compañera, ¿no? Claro, esto también, aunque parezca mentira y hoy esté totalmente laudado, llevó tiempo de discusión. La pregunta era, bueno, ¿quién es el mejor tipo para dirigir esta empresa, este negocio, esta organización? Como de costumbre, dos bibliotecas enfrentadas, ¿no? Una que dice, no, si vos querés a alguien que dirija tu empresa y logre resultados diferentes, trae a alguien formado, capacitado, anda a la facultad, reclutalo, traelo. Y inmediatamente estaba la biblioteca de enfrente que decía, bueno, sí, vos contratás gente de la facultad, de la universidad, y vas a tener un teórico que repite cosas que dijo otro y no tiene idea de qué laburar. Si vos querés a alguien que te logre resultados diferentes, trae a alguien con mucha experiencia práctica, que haya empezado de cero, que haya hecho su carrera de adentro, que conozca los pormenores de todo lo que pasa acá. Y estuvieron años discutiendo esto, aunque parezca mentira, años se estuvo discutiendo, ¿no? Cuando en realidad las dos bibliotecas tenían parte de la verdad. Hoy, por suerte, esto ya no se discute, ¿no? Porque no son mutuamente excluyentes, sino que son sinérgicamente complementarios. Es decir, hoy no hay duda que para hacer frente a este desafío intelectual que nos propone un negocio, insisto, el rubro que sea, necesitamos amalgamar formación académica que nos dice cómo pensar, cómo generar, ¿no? Y experiencia práctica, que nos dice esto no funciona, esto sí funciona. Y ahí, en esa conjunción, es que aparecen, sin duda, los mejores resultados. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr, de juntar esos dos mundos para que, reitero, sinérgicamente aporten cada uno suyo y nos permitan lograr mejores resultados. Esa es la inteligencia de las empresas que utilizan a las personas que tienen años de experiencia en la empresa y las mandan a capacitar, o sea, invierten en conocimiento a esas personas. Ahí logran un capital humano riquísimo. Sí, o también puede ser al revés. Podés reclutar gente de las universidades y que empiecen desde abajo y que hagan la carrera contigo. ¿Está bien? Quizás haya de los dos y en los dos haya después buenos resultados, pero no descartemos ninguna de las dos puntas, sin duda. Un conocimiento de la política de negocios hoy implica forzosamente que podamos tener en cuenta una multiplicidad de perspectivas. Los problemas cada vez más debemos verlos desde un abordaje multivariable. Los problemas hoy que nos presentan las organizaciones, aún cuando parezcan simples, en general, y por ende, la estrategia empresarial casi nunca va a ser simple, porque donde vamos a estar aplicándola es un terreno complejo. De ahí nuestra capacidad de elevarnos del metanivel, del poder tener herramientas que provienen de distintas disciplinas, de poder pensar diferente y salirme de la forma habitual de pensar, porque es cuando voy a ser mejor estratega, ¿sí? Un mejor análisis, una mejor propuesta de trabajo. Este otro autor, Ponti, es un autor español, que también se ha dedicado a estudiar muchísimo esto en distintas universidades, empieza a tratar de darnos una idea de cómo debemos conceptualizar esto de la creatividad en la empresa, ¿no? Y Ponti nos dice que la creatividad es una forma, una habilidad que tenemos las personas que nos permite generar de manera fácil ideas, soluciones, alternativas a determinados problemas que nos presenta la vida. Eso es lo que debemos entender de manera muy genérica con respecto a esto de la creatividad. Claro, volvemos al ejemplo anterior, ¿no? Esto sería la cabeza abierta, esa persona que ya sea que tenía la experiencia y lo capacitamos, empezó de abajo con formación y le dimos experiencia, es fácil de entender. Pero ¿qué pasa cuando llegamos y tenemos esos mandos medios o cuadros gerenciales que son de la vieja escuela? Uno u otro, no importa. ¿No? Complicado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos realmente muchas veces los cuellos de botella. Las empresas ahí tienen los problemas. Y que cuando aparecen dificultades en el mercado,
no tienen esa ductilidad para maniobrar, porque en general se mueven dentro de la zona de confort y tratan de resolver los problemas a partir de su experiencia, porque ya les pasó antes o porque le pasó a otra empresa y están constantemente viendo qué conocen para aplicar la solución. Es como querer manejar el auto y mirar el retrovisor solamente. Es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Acá aparecen problemas interesantísimos, ¿no? Porque se repiten y los vemos, ¿no? Son las mismas personas que, como no tienen esa capacidad del metanivel, del análisis, etcétera, lo llevan todo a lo que conocen. Y aparecen cosas que son la crónica de una muerte anunciada. Es claro, como el tipo, a ver, voy a ser burdo con el ejemplo, ¿no? El único medio de transporte que conoce es la moto, y tiene que hacer una mudanza, te va a justificar y te va a defender el mejor vehículo para hacer una mudanza es la moto. Ah, porque vas y venís 32 veces, económica, lleva atrás. Porque es lo único que conoce. Está adaptando a algo que le funcionó en un problema, a un problema que tiene hoy que no sabe cómo resolverlo y es lo más parecido, y lo adapta. Pero no, la moto no es lo mejor para hacer una mudanza, por más que te esfuerces en justificarlo. Entonces, estas son las mismas personas que cuando llegamos a las organizaciones nos encontramos que frente a los problemas que nos plantean, lo que hacen es generar, por ejemplo, como dice ahí, circuitos administrativos, ¿no? Y pasa, que no está mal, la posición de interés, el control cruzado, está todo bien, en tanto y en cuanto sea menor el costo de eso que lo que pierdo. Porque ese no es el problema. O el otro, el que te dice, no, con este software que compramos, ahora resolvemos todos los problemas. No, y en general no pasa. Después tenés casi siempre dos problemas. El que tenías el software, ¿no? Y parte de la información acá y parte allá. Entonces, ahí empezamos a entender esos problemas que nos encontramos muy fuertemente, muy frecuentemente en las empresas. El problema está ahí. El problema está en quien lo crea, en el modelo mental de esa persona. ¿No? Que en realidad lo que subyace a todo eso, como dice acá, es inseguridad. ¿Por qué? Y porque no tengo herramientas de todo tipo para hacer frente a la complejidad que me exige hoy ese lugar que estoy ocupando en esa organización, en ese mercado. Entonces van a caer ustedes con la edad de producir, con formación académica, por ahí con experiencia anterior, y con todas las ganas de empujar y de llevar, y sos una usina generadora de cosas que... Nos van a sacar corriendo, profe. Sí, exactamente, tenés que tener cuidado, porque estos tipos no dicen, wow, mirá que bien vamos a meterlo acá tengo un colaborador que ¿no? Y aprovecha, mutuamente se aprovecha esa situación. Te ve como una amenaza y te va a querer cortar la cabeza, y esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Y porque pones en riesgo lo que es su sustento. Y él prefiere vivir en un mundo controlado, donde pocos piensen, tomen decisiones y la van llevando. Claro, la empresa eso lo va a pagar cada vez más caro, porque se va a ir cayendo. ¿Está bien? De alguna manera, no entienden que están cometiendo varios errores. Primero, más allá del error que comete este gerente, el error que comete el de arriba, que no ve ese gerente. Ese gerente está, uno, no proponiendo nada. Dos, desaprovechando colaboradores muy valiosos. Y tres, fundamentalmente, ese colaborador valioso que le baja la tapa, sube y lo baja la tapa, en un momento determinado dice, ya está, hasta acá llegué, ¿y qué hace? Se va. Y en el 80% de los casos pone su propio negocio a competir con el que estaba. Entonces, no solo no aprovechaste, no solo no proponés, sino que estuviste educando a tu futuro competidor. En el 80% de los casos, los nuevos negocios salen del riñón del negocio que ya existía. Fíjate vos cuántos errores en esa postura que muchas veces no se ve. Por el contrario, si vos tenés una forma de trabajar diferente, si flexibilizás acá adentro para que se flexibilice acá afuera, el resultado puede ser notoriamente diferente. ¿Por qué? Porque vas a producir más, porque vas a proponer más, porque vas a ser más competitivo y concomitantemente, como dice acá, vas a estar disminuyendo la vulnerabilidad estratégica. Te vas a blindar mejor contra la competencia. A mí de los ejemplos que hay, y hay muchos por suerte, uno que me encanta es el caso de la empresa 3M. ¿La conocen? Sí, profe, la de las cintas y todas esas cosas que venden
estadounidense, puede ser, que Señor. muchos artículos de ferretería, por así decirlo. Sí, ahí va. ¿Qué tiene su portafolio de producto? Como decís muy bien vos. Tiene cintas, ¿qué más tiene? También tiene cosas de medicina, como Totalmente. Sí, para ver los latidos, no me sale el nombre, el Specul, no me sale el nombre. sí, sí, correcto. Tiene aparatología, proveía las placas para radiología, tiene pegamentos, tiene fertilizantes, tiene periféricos de computadora, impermeabilizante, tiene artículos de oficina. Fíjate vos, ¿no? Esa amplitud. En el mundo estás hablando que esta empresa debe tener unos 80.000 empleados. No es chica, ¿no? ¿Cómo maneja esa empresa eso? ¿Cómo ha competido? ¿Cómo se ha mantenido ahí, compitiendo arriba? Aplicando esto. Cuando tú entras a la empresa, y suponete que entras como contador, no importa, como cadete o como vendedor, es lo mismo. El gerente de capital humano te entrevista, seguramente te dice, mire, en esta empresa tenemos una política. Todos los meses usted tiene que proponer una idea nueva. ¿Cómo una idea nueva? Sí, producto nuevo, un servicio nuevo, mejorar un producto, mejorar un servicio, bajar un costo, algo que genere valor, algo nuevo. Trabajás el primer mes, aparece, ¿no? El segundo mes, te llama. A ver, señor, buenos días. ¿Cuál es su idea de este mes? ¿Qué se le ocurrió? No se me ocurrió nada. Usted sabe que no, yo pensé y no se ocurrió nada. Bueno, no hay problema. El próximo mes se le van a ocurrir dos ideas. Por ahí tiene la puerta. ¿Eh qué? Por ahí tiene la puerta. Muchas gracias por todo. No, todavía no. Te dicen, el próximo mes se te van a ocurrir dos ideas. El mes pasado y este. Dos. Me debes una, más una, dos. El mes que viene me tenés que presentar dos ideas. Y ahí sí, al tercer mes, sí, venís y me decís, mirá, no se me ocurrió nada. Ahí sí te van a decir, mire, señor, esta empresa no es para usted. Y usted no es para esta empresa. Y cuando uno lo ve de afuera, esto puede parecer hasta perverso, ¿no? ¡Wow, qué presión, qué estrés, pobre gente! Y cuando lo ves de adentro, nada que ver. Un producto de 3M que ustedes seguramente conocen son los post-it, ¿no? Los papelitos esos que se pegan en todos lados, que todos usamos. Sí, sí, sí. Eso es un producto S. Eso es uno de los primeros productos de 3M. ¿Eh? Originalmente. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Eso fue la idea de un administrativo. Estaba en su cubículo y veía que la gente cuando salía al mediodía a comer o lo que sea, pinchaba, ponía cinta engomada, apretaba papelito. El tipo mirando así, había un cemento que había quedado medio mal porque no pegaba del todo, agarró los papelitos de colores que tenía acá, engomó y presentó el bloque. Esta es mi idea. Vi que la gente tiene esta ansiedad, con esto pegás acá, listo, me parece que puede ser interesante. Eso fue estudio de prefactibilidad, estudio de habilidad, se lanzó al mercado, y fíjate los miles de millones que han vendido con esto de que salió. ¿Dónde está ese administrativo hoy? Y tiene que ser el CEO, por lo menos. No trabaja más, está en Aruba, abajo una palmera macando un coco, porque está ahí, ¿no? Es decir, claro, porque la política dice que de eso que vos propones y después se implementa, te quedás con un porcentaje de eso mientras eso dure. Golazo. Golazo, pero claro que golazo. Entonces, lejos de verse como una presión, los otros que están en los cubículos al lado están como desesperados y rabiosos porque quieren meter una para estar en la palmera de al lado de una Aruba. Y ese es el tema. Y si pegás una, te fuiste. Entonces, ¿qué genera? Tenés 80.000 tipos en el mundo que te meten 80.000 ideas por mes. Estás hablando de 1 millón de ideas por año. Que te quede el 1%, el 2%, fíjate cuánto tenés para crecer. Y ahí viene la competitividad en este tema, ¿no? Es decir, ¿cómo y de qué? Perdón, me estás sonando. Disculpen. Entonces, ahí viene la idea, ahí viene el por qué es un competitivo. Esto no se trata de 3 tipos, 6 gerentes que se reúnen, no, se trata de 80.000 tipos que están pensando. Eso es lo que llaman las organizaciones abiertas al aprendizaje. Eso es aprovechar las capacidades individuales de forma sinérgica. Ahí viene
lo que decíamos, la competitividad y concomitantemente la reducción de la vulnerabilidad estratégica. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Ahora, esto que estamos hablando, y te hablé de un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se implementa? ¿Es tan caro? Si lo pueden hacer con 80.000 tipos, en una pyme que son 3 o 4, ¿no lo podemos hacer? ¿Una variante de esto? Y claro que podemos. Y bueno, pues somos 4, y bueno, 4, 2 ideas por mes son 8, 96 y 100 ideas al año. Es un montón, es un montón. ¿No? De eso se trata, pensar diferente y ver cómo podemos aprovechar los recursos que disponemos, que son más de lo que a veces creemos. ¿Está bien? Esta capacidad de ser creativo, de aportar, de innovar, es algo que viene creciendo y en lo que va este siglo en particular cada vez se toma más en cuenta al momento de reclutar colaboradores. Hoy, cuando hablas de ejecutivos en el mundo entero, una de las habilidades que se busca más allá de su expertise específico es esa, es la creatividad, ¿no? Porque es necesaria, más de lo mismo no. ¿No? Y claro, esto de la creatividad y la innovación necesariamente debería contemplar la era, el momento histórico en el que nos encontramos. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es lo que nos condiciona desde el punto de vista de cómo aplicamos esa creatividad, ¿no? Como dice ahí, en el siglo XVIII, el paradigma ¿cuál era? Y la agricultura, la tierra. Y tenía tierra, tenía el poder y tenía la manija del tema. Y todo estaba girando alrededor de la tierra. Claro, en el siglo XIX esto cambió. De la tierra nos fuimos a la fábrica, ¿no? El tema ahí ya era otro, producir, fabricar, y aparece el tema de, bueno, ¿cómo fabrico más rápido, más barato? El centro de la fábrica, todos mirando hacia la fábrica. Siglo XX, de la fábrica nos fuimos a la información, la tecnología, el conocimiento. Ojo, lo anterior sigue estando, sí, pero la visión central cambió. Y esto, de la era de la información, del conocimiento, todavía tenemos gente que sigue pensando que estamos ahí. Ojo, tenemos gente que sigue pensando en la fábrica también. Pero no, ya no. Es decir, todo está presente, sí, pero el foco está en otro lado. Hoy estamos en el siglo XXI. Estamos en la era de la imaginación, de los innovadores, los tipos que están pensando diferente. Y que a partir de tener esa capacidad de pensar diferente, empiezan a lograr resultados diferentes. Esa creatividad es una habilidad que se está notando cada vez más en quienes lideran, en quienes generan recursos y resultados diferentes, en cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Y porque tiene la capacidad de poder ver las cosas de otro lugar y combinar distintas las cosas. Hoy, si nos enfocamos desde un plano aséptico, vivimos en un mundo con abundancia de muchísimos recursos, productos, tecnología, como dice ahí, muchas veces gratis. La globalización nos hace conocer de todo al momento, casi en todos lados al mismo momento. Entonces, ¿qué ocurre? En eso, que antes tenía un marco restrictivo mucho más fuerte y que hoy no lo tengo, me tengo que mover diferente. Y ahí aparece como si yo pienso diferente y combino diferente, puedo lograr resultados diferentes. Aún, en muchos casos, cuando parezca una contradicción. Por poner un ejemplo, ¿no? Siglo XXI, como dice ahí, mundo con abundancia de productos, tecnología, gratitud, bla, bla, bla. Hay algunas empresas, una por ejemplo, podría nombrar más, que está ganando mucho dinero. Y para ganar mucho dinero, ¿qué está haciendo? Y bueno, tomó el negocio de la música gratis y transformó la música gratis en un negocio millonario. La música gratis la transformó en un negocio millonario. Eso es lo diferente. ¿Ah? Ver cómo, en este contexto, cambiamos las cosas. La era de la información terminó. Estamos en la era conceptual de los negocios. Y quienes están haciendo esta diferencia, como decíamos, son personas que son más creativas, que son más empáticas, que no están solo mirando de este lado, sino que están viendo cómo esto que yo puedo hacer allá es percibido y trabajo en función de eso. Y se retroalimentan permanente y constantemente del que está enfrente.
Es gente que técnicamente está usando más el hemisferio derecho que el izquierdo. Nosotros, vamos a ver, mayoritariamente usamos el hemisferio izquierdo, porque nos educamos para trabajar de esa manera. ¿Está bien? ¿Qué es lo bueno que podemos cambiar? Podemos lograr que nuestro cerebro funcione diferente. Con dedicación, con disciplina, con práctica, podemos lograr pensar diferente. ¿Es fácil? Sí. ¿Es simple? No. Como dice Backrack, ¿no? Es fácil, pero no simple. ¿Por qué? Y bueno, porque voy a entender, todo esto que estamos hablando se entiende, cognitivamente lo entendemos. ¿Qué es lo complicado? Y lo complicado es aplicarlo, llevarlo a la práctica, hacer de eso la praxis. ¿Por qué? Y bueno, porque voy a necesitar, como dice ahí, disciplina y tiempo para cambiar cosas que tengo acá grabadas a fuego, ¿no? Una persona promedio, como dice ahí, más o menos le pasan por su cabeza al día 65.000 pensamientos. De esos, el 90-95% son muy parecidos o iguales. Y yo les invito a que conscientemente ustedes vean cómo funciona acá, cómo funciona. Usted tiene un tema, ahora estás con el tema, no sé, IRPF, liquidación, balance, el que te ocupe. Y estás con eso, y estás comiendo, y estás pensando en eso, y te acostaste a dormir, soñaste con eso, te despertaste y seguís enganchado con eso. Sos un rumiante mental. Entonces, cuando vos estás en ese disco rayado, claro que es difícil salirte de ahí. ¿Cómo salir del surco? Es complicadísimo. Y eso lo venimos trabajando desde que íbamos jardinera, ¿no? Nos acostumbramos a estar en el mismo surco. Eso es lo que tenemos que cambiar. El principal desafío que tenemos hoy, nosotros, y por extensión la empresa, es cambiar. Cambiar, ese es el concepto base, cambiar. El cambio es lo complicado, el cambio es lo difícil. ¿Por qué? Porque además confundimos cambio con reacción. Reaccionar lo confundimos como que fue cambiar, y no es lo mismo. Y yo acá pongo un ejemplo que me pareció muy interesante de ese mismo autor, Tadeo Backrack, que hace unos años hizo una investigación acá en Río de la Plata, de ver cuántas personas se salvaban de una operación complicada como era la operación a corazón abierto, ¿no? Y lo que pudo ver es que la tasa de supervivencia era altísima, arriba del 85%, casi el 90% se salvaba. Y él lo que hizo fue seguirle la vida a esas personas que se habían salvado de ese momento tan complicado. ¿Y qué encontró? Que en los próximos 3, 4, 5 años el 80% se moría. Entonces, ¿dónde estuvo el tema? ¿Por qué? Si te había salvado de lo más complicado, después terminaba muriéndose la persona. ¿Y qué encontró? Justamente que el problema estaba acá, en el cambio. Porque cuando el médico le dice, mira, tuviste bien, tuviste suerte, llamale como quieras, te salvaste, la operación salió bien, ¡pum!, saliste. Ahora, te dejé cambiar, olvídate. Olvídate del trago, olvídate de la molleja, olvídate del sillón y los Simpsons. Tenés que caminar, tenés que comer saludable. No, profe, la molleja no, la molleja no. La molleja de trago no, profe. Ahí está el tema. Pero entonces elegí, si querés seguir viviendo, tenés que olvidarte de eso. ¿Y sabés qué pasa? Cuando vos estás asustado, lo tomás en cuenta. Claro, sí, lo cumplen igual, lo cumplen. Una de las cosas que pasa que con el susto, claro, pero con el susto fresquito ahí es los primeros momentos. Claro. Después de a poco, si ven que no pasa nada, como que ahí pasa el susto y empiezan, ¿no? De vuelta a la misma rosca. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó. Los tipos durante un tiempo anduvieron bien porque hicieron los deberes. Comían saludables, salían a caminar, pasó un año y medio, dijeron ya está, y empezaron de a una, con lo que sí te acordar era la molleja semanal, los Simpsons, y se murió, ya está, se fue. ¿Por qué? Y porque no sabías que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cambiaron? No, no cambiaron, reaccionaron, mientras había temor. Entonces, confundimos cambio con reacción, y no es distinto a la empresa. Entonces, el cambio es complicado. ¿Por qué? Y porque no cambiamos porque alguien nos lo diga, porque es difícil cambiar. Es difícil cambiarnos a nosotros mismos, imagínate querer cambiar a otro, o querer que cambie una organización. Es complicadísimo. Sí, profe, hay un estudio que yo había visto hace un tiempo que obviamente a medida que pasan los años es más difícil cambiar, pero dicen que hay un punto de inflexión con la cual es muy, muy
difícil cambiar, que es después de los 35 años. Mismo hasta los problemas que uno tiene psiquiátricos, después de los 35 años son prácticamente son tratables, pero son incurables o inmejorables, ¿no? Ya está, la quedaste. No sé de cuándo es ese estudio que vos viste, pero digo, la información que yo tengo, que sale de las neurociencias, entre otras cosas, te habla de la neuroplasticidad, ¿no? Y de que eso, en teoría, puede cambiar, puede mejorar, con disciplina y con trabajo, ¿no? Es decir, aparece ahí el paradigma de la mente cambiante. La forma en que nosotros pensamos puede cambiar estructuralmente el cerebro y evitarse todo eso. Y eso está medido. Hoy está medido. Se lo digo por experiencia. Cuando uno es joven y le advierten de algo, le queda grabado. Yo en mi caso, con los temas que tuve, tampoco voy a andar contando cada una de las situaciones, textual, me concienticé y dije, no quiero terminar con problemas graves a futuro. Así que, por suerte, pude cambiar lo que tenía. Igual eso suena, lo que dice Mateo suena a que igual la embarró, ¿no? Le avisaron, igual la embarró y ahí dijo, pucha, era verdad. No, aún no lo advierten, pero lo digo con conocimiento de causa. A veces cuando surgen esas advertencias pueden pasar dos cosas, que vos cambies por un tiempo o que no cambies nunca. Sí, sí. Eso es algo pero eso que decís vos es correcto. Yo lo que modificaría es que no es un tema de si sos joven o sos grande. Porque digo, en realidad pasa igual. Uno percibe que de repente depende de la etapa de la vida, sí, hay atenuantes, pero nada, puede pasar en cualquier momento, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Decíamos, porque las personas no cambiamos, porque me lo diga el jefe, el médico o un director. Muchas veces lo que hacemos es reaccionamos, modificamos un comportamiento para evitarnos esas consecuencias que no queremos que nos ocurran. Pero ni bien el otro se descuida o pasa el tiempo, vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. ¿Hubo cambio? No, hubo reacción, porque había algo que no queríamos, que realmente es desagradable, malo, ¿no? Ni bien pasó, volvemos ahí. ¿Ah? Eso es como funciona nuestro cerebro. Si yo quiero realmente cambiar, primero tiene que pasar algo acá adentro. ¿Por qué? Porque depende entonces de cómo yo pienso, córtex, de cómo yo siento, límbico, y a partir de ahí cómo actúo. Ese es el trabajo. Por eso es complicado cambiar. Pero se puede, no hay duda, ¿no? En las empresas, y lo decíamos hoy temprano, ocurre lo mismo. ¿Cuándo cambian las empresas que han cambiado? Y cambiaron cuando hubieron una crisis. La crisis, los chinos dicen, ¿no? Crisis igual oportunidad, bla, bla, en China, sí. La pregunta es, ¿por qué no cambiaste antes? ¿Por qué esperaste a tener problemas para cambiar? Pero fíjate qué interesante, ¿no? La empresa entra en crisis, cambia. 50% por lo menos sale de la crisis, se salva, fantástico. De ese 50% que sobrevivió, que lo hizo porque cambió algo, 98% vuelve a caer en una crisis en los próximos 5 o 10 años. La pregunta es ¿por qué? Ya pasaste por eso, ya sabés lo que es, te salvaste. La mitad no lo logró. ¿Por qué volvés a caer en otra crisis? La respuesta es fácil, la veíamos recién, porque no hubo cambio, hubo una reacción. Cuando pasa, te olvidaste, te sentís de vuelta omnipotente, ¡pum!, volvés a hacer lo mismo que te llevó a cometer los errores. Y así estamos. Sistemáticamente estamos en esa espiral. ¿Ah? Y nos reímos del hámster cuando corre en la ruedita. La diferencia es, no somos un hámster corriendo en la ruedita, es lo mismo. Es lo mismo, repetimos el circuito y repetimos el circuito. Bueno, muchachos, tienen la posibilidad de cambiar, esa es la realidad, ¿no? ¿Se puede? Sí, claro, está demostrado que se puede cambiar. Como decíamos hoy, la mente puede cambiar tu cerebro. La forma en que pensamos, la forma en que concibimos, en que sentimos, estructuralmente cambia tu cerebro. Eso es lo que se conoce como el paradigma de la mente variable. Este es un descubrimiento de los primeros de las neurociencias, y lo interesante de esto es que no es nuevo para la ciencia, pero no es nuevo. Con estos trabajos, yo recuerdo que se hizo de forma conjunta, ¿no? Los neurocientíficos trabajaron mucho con gente que propuso el Dalai Lama, budistas, y analizaron un poco qué pasaba con esas personas y su cerebro.
¿no? Cómo funcionaba y todo lo demás. Y esto mismo que la ciencia hoy nos está mostrando, esto tiene 20 años, ¿no? Los budistas o el budismo lo dice hace 2500 años. Sin embargo, claro, no había demostración científica, ¿está bien? Entonces, esto es fantástico, suena rápido, pero es fantástico. Imagínate que antes te hacían, terminabas la escuela y te hacían ese test para medir tu inteligencia y te decían, no, usted es facultad, no, usted va a ser carpintero, jardinero. No, yo quiero ser médico. No, usted no puede ser médico, usted es para esto. Esto es terrible. Bueno, hoy por suerte eso está cambiando, ¿no? Ahora, si se puede cambiar, si tengo que cambiar, si es necesario cambiar, y eso se logra pensando diferente, siendo más creativo, hay una pregunta que debería aparecer. Bueno, ¿cómo puedo ser más creativo? ¿Cómo hago para ser más creativo? Y es interesante, ¿no? Porque acá estamos en un grupo donde estamos estudiando para contador público. El modelo mental es muy parecido en general. Y de alguna forma la profesión que eligieron también hace que ustedes piensen de determinada manera. Ustedes tienen condicionamientos muy fuertes, la partida doble, etcétera, ¿no? Entonces digo, pregunto, ¿no? ¿Ustedes se consideran creativos? Si alguien te dijera, che, ¿sos creativo? ¿Ustedes qué dirían? Yo no, a lo particular no. Uh-huh. No, yo No me tampoco. considero en sí creativo, pero que algunas ideas me pueden surgir de repente, sí, pero creativo nunca. Creativo no, bien. Yo no sé si Ok. es creativo, pero yo constantemente me gusta cambiar o avanzar. Entonces, No sé si es creativo, pero... ok. Bien. Lo que pasa es que depende en qué aspecto. Yo hay muchas Bien. cosas en las que soy creativa, pero si me vas a la profesión, o sea, mi trabajo, no. ¿Por qué no? Y Si porque sos no sé, siento que creativa, no se puede crear nada ahí, yo qué sé, no ¿No sé. podés crear nada? ¿Estás segura? No sé, es como que siento eso, como que no tengo creatividad, pero si voy a aspectos personales de mi vida, sí. Pero tu trabajo también es tu vida. ¿Por qué cortás así? Eso es muy interesante, lo que decís, vos lo dice Bueno. muchísima gente. Yo en mi vida sí, en mi trabajo no. ¿Y tu trabajo no está en tu vida? Pero en mi vida personal, no sé, en otros ¿Tu aspectos. trabajo no está en tu vida personal? ¿Eh? ¿Tu trabajo no es parte de tu vida personal? Bueno, profe, usted me entiende. De No, la yo otra entiendo, parte de la yo vida, que quiero no significa el trabajo. llevarte a un lugar que vos entiendas también. Que muchas veces, ¿hasta dónde no es tu corte generando una defensa, esa respuesta? Y ojo, me la dan sistemáticamente. Claro. Fíjate vos, ¿somos cuántos? 11. Nadie dijo, sí, yo soy creativo. Nadie. Tímidamente. En algunas cosas sí. A mí se me ocurre una idea. Nadie dijo, sí, yo soy creativo. ¿No les parece interesante? Estamos formando profesionales. Fíjate lo que pasa con nosotros. Ahora, todos ustedes no solo tienen el potencial, no solo son en muchos casos creativos, todos ustedes fueron creativos. Fueron. ¿Dónde quedó la creatividad? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Es decir, yo les invito siempre al mismo ejercicio. Vean, observen, niños que no han empezado el proceso escolar. Sí, yo a veces pienso en eso. O sea, cuando sos chico sos mucho más creativo. Pasa que después a veces como que te van cortando esa creatividad. ¿Quién te la corta? Muy bien, sí. ¿Por qué se corta? Y el sistema, el trabajo, según que te lo van cortando. Claro, el niño es creativo por naturaleza. Y vos ves a los niños jugando y te agarran dos de estos y te hacen una historia y un juego. Y esto es creatividad pura, todos jugamos. Más, menos. ¿Ah? ¿Qué pasó con eso? Después nos agarró la escuela. Y la escuela nos fue enseñando de manera muy buena para algunas cosas, por ejemplo, resolver problemas matemáticos, y todo, pero también nos fue enseñando otras. Y no sé si a ustedes les pasó, por suerte eso está cambiando, pero de repente tú resolvías el problema matemático y llegabas a la solución, pero como no usabas el método, te ponían con rojo cruz, mal, eso era mal. Entonces, acá fue, pero no, yo tengo que seguir el método. Sí, profe, pero eso pasa en la facultad también. Yo Bueno, iba a decir lo mismo. En la facultad a veces vas a un profesor particular y te enseñan de una... Estamos Claro, primarios, llegamos a facultad, estamos en primaria, imagínate cuántos años más Sí, te tenemos. pasa, y eso está re mal, porque no importa si no seguiste el método, podés pensar de manera diferente y llegar a lo mismo.
Totalmente. Pero a eso le sumamos y que después te dicen, tenés que aprenderte la tabla del 4. Y vos venís y repetís como un lorito, ¿no? 4 por 1, 4, 4 por 2. Y ¡ah! Sobresaliente. Y después te aprendiste las capitales de los países, y te aprendiste el poema Juan Ibarburu, y todo eso es muy bueno. Sí, claro. Pero metés todo eso ahí, tu cabeza funciona. Yo tengo que tener un método, me tengo que aprender de memoria esto. Y esto junto significa sobresaliente. Éxito. Ahí se fue tu creatividad. Muy bueno para algunas cosas, en esto que estamos viendo quizás no tan bueno. Entonces, si estamos viendo que la posible salida, hablando de estrategia, es aplicar un pienso diferente, tengo un problema. Ya hace tiempo que no pienso así. Por eso nadie dijo yo. Y si yo voy un poquito más allá, les preguntaba, en sus trabajos, ¿cuándo fue la última vez que vino el jefe y le dijo, che, tenés que pensar creativamente, dame una solución creativa a esto? No, profe, a mí me pasa que me hunden. O sea, en mi trabajo tirás ideas y es como que, o cosas para cambiar, y lo mismo que le dije antes. Entonces te sacan las ganas de todo. Claro. A mí me pasa, profe, que yo, digamos, hoy en día soy autogestionado, por así decirlo, pero yo me dedico a dar clases particulares, que estaban hablando recién. Y me pasa que continuamente en ese sentido me tengo que innovar, porque todo el mundo entiende las cosas distintas. Aparte me dedico a matemática, física. Entonces, y también me pasa lo mismo, que los chiquilines, por ejemplo, entienden el tema, te entienden las leyes de Newton, ¿no? Digo, te la agarran bien, te las destrozan, las hacen de goma, y van al parcial, examen, lo que sea, y lo detonan al pibe, porque el pibe las entendió de una manera que están bien, porque está bien entendido, pero al profesor no le gusta. Yo así no lo expliqué, así no me... Entonces, me parece que también un tema de que hay mucha gente que está en la cómoda y quiere seguir entendiendo las cosas como las entiende, porque le quedan más cómodo a ellos. Pero cada uno, obviamente, ¿Le queda razona. cómodo? Sí. Si vas unos tiempos para atrás, ¿no será que también el hecho de que vos le plantees una forma diferente le genera inseguridad? ¿Lo saca de su zona de confort? Ah, también, por supuesto, por supuesto. ¿Qué Yo diferencia hay entre siempre les ese digo. docente y un gerente que cuando llegamos propones cosas diferentes y hace lo mismo? No, acá lo hacemos diferente. Ah, Es lo mismo. sí, sí. O sea, Sí, terminamos sí, en el mismo lugar. Y eso va todo para el mismo lado. Eso es lo que tenemos que Este, cambiar, muchachos. Los agentes de cambio son ustedes mañana, los profesionales de esto que desde adentro, en la medida que suban la escalerita, pueden generar hacia abajo cambios que cambien la organización. Insisto, por suerte está cambiando. No va a ser rápido esto porque es un proceso lento, pero los agentes de Sí, cambio son yo no ustedes sé, mañana. profe, yo me dedico a secundaria, hablando del tema de la gente que hace IPA y todo eso, no todos, no todos. Digo que yo a veces le doy clase también a los muchachos que hacen IPA, hay muchos que están cambiando el chip, pero hay Sí, otros que, claro, que se quieren quedar en la cómoda. y Entonces, sí, tipo, quieren seguir con el mismo chip y tipo, no me no me la saquen compré. de mi zona de confort. Claro, claro, claro. Sí, y te va a pasar. En el IPA, en una empresa, con contadores, con Profe, abogados, con lo que quieras. estos cursos tienen que estar en las altas gerencias y el gerente tiene que estar, como habíamos hablado el otro día, en toda la parte de la estructura. Sería lo Porque si ideal. no, eso sería lo ideal, porque si no te pasa que las personas que tienen creatividad muchas veces no llegan arriba y muchas veces los mandos medios, como usted dijo, trancan y eso desmotivan a la persona y te terminás Sí. estancando y al final te terminás convirtiendo en una persona monótona. O no. Como te decía, más del 80% de las empresas nuevas surgen de gente que encontró ese techo y se va y se pone su negocio. O migra. Ahí va, o sea. Porque esto te hace libre, de alguna manera te libera. Acá no, me voy para otro lado, ya está. No te condenás a la jaula, te vas para otro lado. ¿Por qué? Y porque yo tengo capacidad, porque yo tengo la forma, y porque yo puedo hacer cosas diferentes, ¿y por qué me voy a conformar con esto? Y te vas, probablemente te vayas. Seguramente vas a encontrar otro lugar donde sí valoren esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso nos tendría que llevar a esta pregunta, ¿no? Está bien. Entonces, ¿cómo es una persona creativa? Con todo esto que estamos hablando. ¿Qué características tendría una persona creativa? Pregunto, ¿cómo es una persona creativa? Alguien que Inquieta. puede No tiene miedo. Bueno, Yo la asocio a una persona sin moldes, por así decirlo. totalmente. Adaptable. Bien, ¿cómo lo visualizás? ¿Cómo te das cuenta de eso? Muy bien, sí.
Sí, con una persona que le pones cosas enfrente o lo que fuera, tal vez fuera de su expertise, y no te digo que te vas a saber tal vez resolver, pero se va a saber manejar, se va a saber desenvolver, es como un camaleón, por así decirlo. Yo lo veo así, como una Adapta. persona que cualquier cosa va para adelante. Sale de la zona de confort. Correcto, correcto. En mi caso Todo lo eso es correcto. considero una persona más que de mente abierta, alguien que pueda, ¿cómo digo esto? Pensar algo, ver más allá de la situación actual, o sea, tener ideas que puedan ser para el futuro de la organización. Correcto. Yo lo veo como Desde mi punto de alguien vista. inquieto, alguien curioso. También, correcto. Bueno, bien, todo eso está bien. Vamos a tratar de juntar todo eso, ¿no? De alguna manera, cuando hablamos de cómo es una persona creativa, más allá del estereotipo, ustedes lo llevaron por un lado de comportamiento, de pensamiento, y es correcto. Hay algo que lo diferencia, y algo que es básico, y es que una persona creativa también se permite ser intuitiva. La intuición es una parte importante de esto. Y de vuelta, como ya hablábamos temprano, cuando yo le decía, el gerente debe permitirse ser aventurero, y a usted les hizo ruido por todos lados, cuando hablamos de la intuición en la empresa, también hace ruido. También hace ruido, y mucho ruido, ¿no? Lo mismo que le pregunté hoy, imagínate vos sos el nuevo gerente de una organización. Reunión de gerentes de todas las áreas, gerentes generales, algún director. ¿Cuántos de ustedes realmente en esa reunión dirían, che, tengo la intuición de que si cambiamos esto, vamos a funcionar? O sea, si agregamos este producto, vamos a tener excelentes resultados. No, yo me muero de la vergüenza, profe. Claro que Al no lo va a lado de hacer. todo, claro. La mayoría no lo va a hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque realmente es lo que está sintiendo. Yo, por ejemplo, soy intuitiva, pero nunca le hago caso a la intuición y al fin y al cabo cuando termina pasando digo, ¿por qué no le hice caso? Claro, exactamente, exactamente. Yo casi Entonces, compro Bitcoin en el 2009, profe, y no lo compré, hasta el día de hoy me arrepiento. en realidad, seguramente lo que ocurre en muchos casos es que la vas a disfrazar. Bueno, analizando lo que opina de tendencia y viendo cómo se desenvuelven los competidores, y le empezamos a dar vuelta para disfrazarle que parezca científica y la vamos a tirar ahí, ¿no? Pero no sé si hay razón, lo dijo el compañero, pues no, me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza? Y porque me van a pegar. ¿Vos a quién contrataron? ¿Contrataste un profesional o un chamán? ¿Qué trajiste a la empresa? ¿No? El tipo se maneja con intuición, está Me loco. van a reír. Claro, claro. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque fíjate que hay muchas marcas de afuera que hoy existen y tienen 80, 90, 100 años, que fueron el producto de la intuición de alguien. Y están. Y hay muchas que fueron producto de un proceso metódico, sistemático, ya no están. Y al revés también. Claro, ¿por qué la intuición está tan mal vista a nivel empresa? Esto arranca en los años 80. En los años 80, como ustedes ya estudiaron, ¿qué cambió en el mundo? En el management, en la administración, empiezan a jugar los sistemas japoneses. Círculo de calidad primero, mejora continua, Kanban, just in time, TQM. ¿Y qué dicen todo eso? Dejá tu intuición, esto es científico, dame data, vamos a armar un sistema experto, pum, esto es lo que hay que hacer. No hay lugar para intuición. Y lo aplanaron. Y pasó a estar mal visto. Claro, entrando ya a los 2000, con autores muy pesados, estamos hablando de Brian Tracy, estamos hablando de Mandino, estamos hablando de Hamdi Prahalad, Tom Peters, dijeron, pará, está bien, sistema, metodología, no matemos la intuición nos ha mantenido vivos como especie, hay marcas que están ahí por esto. Aprovechemos la intuición, y esto no se trata de este o este, no son mutuamente excluyentes. Y aprovechemos todo lo que tenemos de sistemas, métodos, herramientas para testear eso que surge de la intuición. ¿Por qué desperdiciarla? Y por suerte, poco a poco, esto viene ganando espacio. No es fácil, va a costar todavía un rato, ¿no? ¿Y cómo y por qué funciona esto de la intuición? Y bueno, funciona porque nuestro cerebro no es cuadradito, porque no siempre sigue un proceso lógico lineal, deductivo. A veces imaginamos cosas,
A veces nos seguimos un camino preestablecido, a veces generamos un camino. O vamos a contrapelo del camino, a contramano. ¿Ah? Eso es lo que se conoce como, dice De Bono, pensamiento lateral, pensamiento divergente. Y vamos a ver que para el estratega, esta forma de pensar puede ser muy, pero muy interesante. Muchas veces el hecho de alejarse de un problema, capaz que nos acerca. Y aparecen esa suerte de paradojas, ¿no? Es decir, la creatividad, como decíamos recién, no es cuadriculada. Esto es fantástico, porque nunca sabes por qué camino puedes encontrar una solución a un problema que no estabas viendo. ¿Sí? Tenemos que permitirnos explorar situaciones diferentes. ¿Cómo llevo esto a la empresa? ¿Cómo voy metiéndome con todo esto que estamos hablando? Bueno, está bien, vamos a introducirlo. Vamos a generar esto donde trabajo. Y primero, tenemos que ver todo este aporte de la creatividad como un instrumento que nos permita mejorar. Entiéndase, lograr resultados diferentes. Y esto ya está trabajándose, insisto, no es nuevo, esto ya lleva unos 40 años trabajándose, por lo menos. Tibiamente, pero viene creciendo, ¿no? Uno de los primeros casos donde se vio es cambiar algún paradigma preexistente. Ahí aparece un concepto, el de habilidades gerenciales. Las habilidades gerenciales justamente tienen que ver con esto, ¿no? Cambiemos la forma de pensar en cómo dirigimos un negocio, de manera muy genérica, grosera. Hasta ese momento, ¿qué se creía? Bueno, si vos tenés dominio sobre un área determinada, de conocimiento, sos el mejor tipo para dirigir ese negocio. ¿No? Vos sos mecánico, sos el mejor tipo para dirigir un taller. Vos sos médico, sos el mejor tipo para dirigir el sanatorio. Vos sos maestro, sos el mejor tipo para dirigir un colegio. Porque sabes de eso. ¿Qué nos dice la práctica? No, mirá, se han fundido un montón. Y están dirigidos por esta gente. Todos conocemos mutualistas que desaparecieron, colegios que desaparecieron, y los manejaban médicos y profesores, maestros. ¿Por qué? Porque el hecho de que manejes algo no te habilita a que puedas dirigir ese negocio. Eso es una falacia. Entonces aparece este concepto. ¿Y qué hace? Lo que hace es proveerle a quien domina un área determinada de conocimiento elementos para que transforme ese conocimiento en su negocio o en un negocio. Y esto empieza a cambiar los resultados y mejoran significativamente. Claro, ya llegando a los años 90, con todo este proceso maduro, ya creciendo, ya consolidado, este señor, Eduardo Cástica, dice, está bien, pero está el momento de pasar al siguiente paso, al siguiente escalón. ¿Y cuál es ese? Tenemos que transformar estas habilidades gerenciales, o mejor dicho, pasar de las habilidades gerenciales a las habilidades empresariales. ¿Cuál es el cambio? Y el cambio está acá. Aparece el concepto de empresarialización. ¿Qué significa eso? Te dice Cástica, toma tu trabajo, el que vos tengas hoy, y convertirlo en un negocio. Toma tu laburo y convertirlo en un negocio. Ahí está el cambio. Bueno, está bien, suena lindo. ¿Cómo lo hago? ¿No? Eso es lo que alguno de ustedes estará pensando. Y Cástica, cuando le hacen esta pregunta, pues se lo hacen todos, responde, permitirte correr riesgos. Si vos no corres riesgos, lo único seguro es que nunca pase nada. Con suerte capaz que podés envejecer un poco más en tu trabajo, pero no vas a cambiar los resultados. No como deberían cambiar. Toma tu trabajo y corre riesgos. Y ahí aparece este concepto entonces de la creatividad, la innovación. ¿Por qué? Porque esos riesgos sustentados en propuestas creativas, innovadoras, es lo que de alguna manera nos tiene que llevar a lograr resultados diferentes. Esto no está exento de riesgos, muchachos. Tiene un riesgo, tiene un costo. Y tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo. Es el costo de cambiar, es el costo de crecer. Si no queremos pagar ese costo, con suerte, por un tiempo, con suerte mantendremos los resultados. No para arriba, seguro. ¿No? Ahora, estos resultados, cuidado, porque hay gente que dice, "Apa, pero mirá, nosotros, los extremos, ¿no? Ya somos creativos, ya hemos innovado, somos innovadores, somos transgresores, cambiamos.
y analizá qué es lo que te dicen que cambiaron, o qué es lo que dicen ellos y creen que es creativo o innovador. Porque vas a ver que muchas veces hay propuestas que pueden ser muy transgresoras, muy diferentes, muy excéntricas, pero si eso no logra resultados diferentes, eso es lo diferente. Es humo, eso no. Y en el otro extremo tenés el que te dice, no, mirá, yo ya de alguna manera tengo la capacidad de adaptarme. Fíjate la crisis, fíjate cuánto se fundieron, y yo sigo estando acá. Y sí, está bien. Seguís estando, es mejor que fundirse, no hay duda. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo son tus resultados? Y cuando analizamos lo que te dicen que zafaron, la analogía del agua, ¿no? Todo en el océano, tragan agua, respiran, sobreviven. ¿Por qué? Porque en realidad no fueron creativos, fueron adaptativos. Es cierto, están vivos, una vida que podemos después discutir cuán beneficiosa es. Sin embargo, unos poquitos que sí fueron creativos, mientras este sobrevivía tragando agua, unos poquitos hicieron la diferencia y generan más resultados que antes. Esos fueron creativos. No confundamos adaptarnos, que es un comportamiento de alguna manera reactivo, respondo, me adapto, con ser creativo, que tiene que ver con la proactividad. Yo genero cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Eso es a lo que debemos apuntar. ¿Bien? ¿Cómo y de qué forma lo bajo en esa empresa donde trabajo? 3 puntos que tenemos que medir y que tener que tener claro, porque acá está la base de lo que viene después, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro todos los que trabajamos en esa empresa es que tenemos que ser diferentes al pasado. Lo que no implica desechar todo lo que se hizo antes. No, vamos a aprovecharlo. Pero sí tengo que ser diferente. Porque le tengo que dar un mensaje al mercado, de hacia donde están mis compradores, de que estoy cambiando. ¿Y por qué es importante decirle al mercado que estoy cambiando? Porque me siguen que seguir viendo como una propuesta válida para solucionar los problemas que tienen. Me tienen que seguir viendo como una solución a los problemas que tienen. Nadie, la mayoría no compraríamos algo que está viejo, cuando hay cosas que solucionan mejor los problemas que tengo. Bueno, eso es lo que no me tiene que pasar. Por eso tenemos que ser diferentes al pasado. Y en esto de ser diferentes al pasado, sobre todo ustedes pensando mañana como CEOs o con su propio negocio, cuidado con esto que en los últimos tiempos viene creciendo bastante, ¿no? Lo que se llama la posición gerencial pasada de moda. En español antiguo son los vendehumo, ¿no? El tipo que llega al cargo de gerente y cuando llega, para justificar el sueldo que gana, lo primero que hace es cambiar todo. Y te cambia los muebles del lugar, el speech de la telefonista, te cambia el front de la fanpage. ¿Qué genera? Efecto halo. ¡Ay, mirá cómo cambió todo, que estás flaco, qué bárbaro! Ahora, todo eso produce resultados diferentes. Ayuda a obtener resultados diferentes. Y si la respuesta no es sí, te estás comprando humo. Eso no. Diferente significa otra cosa, ¿no? Lo segundo, básico, tengo que ser diferente a los competidores. Esto está en el ADN de la ventaja diferencial. ¿Por qué me van a elegir a mí y no al resto? Lo decía, creo que fue Fabricio, yo doy clase de matemática y de física, hay 300 que la dan, ¿por qué yo? Bueno, ahí va. ¿Por qué me elegís a mí? Yo tengo que ver cómo hago que mi propuesta sea diferente al resto. ¿Está bien? Y habíamos dicho, ojo, no alcanza con que sea diferente y único. ¿Se acuerdan del ejemplo que le puse al colegio, ¿no? Con la norma ISO? Eso es solo diferente. Una ventaja diferencial tenía aspectos a considerar. Ser valorada, buscada por el público objetivo al que apunto. Para ellos tiene que ser importante. 2, tiene que ser real. 3, tiene que ser constatable. 4, tiene que ser enunciable. Si no están estos 4 elementos, puede ser único, puede ser diferente, pero no es una ventaja diferencial. ¿Tá? Y decíamos, autores como Levy te dicen, ¿no? Si vos llegás y rápidamente te encontrás la ventaja diferencial, cuando la puedes crear, seguí buscando. Y si después de un tiempo buscar no aparece o no la creás, pensá en cambiar de negocio. Tan duro como eso. Porque si no, vas a ser uno más. Y si es uno más, desde el punto de vista competitivo, termina siendo uno menos. ¿Está bien? Distinguirse o extinguirse.
Tan fácil como eso. Y tercero, y un poco como consecuencia de los dos anteriores, tenemos que lograr resultados diferentes a los que logran otros. Y en ese sentido, ¿desde dónde me paro? ¿Cómo analizo esto? ¿Cómo lo propongo? Si ustedes analizan, valga la redundancia, la propuesta de las organizaciones, la mayoría, empresa nueva que llega al mercado, no importa lo que ofrezca, producto, servicio, de tipo que fuere, apuntan a que los compradores compren de determinada manera. ¿Cómo? Como ya están acostumbrados. Cuando Fabricio puso su instituto, supongo, dijo, bueno, ¿cómo los institutos ofrecen sus cursos? ¿Cómo compran los cursos del instituto? Y más o menos se plegó el resto. Es lo que hacen todos. Ahora, ¿por qué no pensar en hacerlo de manera diferente? ¿Por qué no pensar en que compren diferente? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo vos, gerente, dueño, CEO, primero haces un diseño de un negocio totalmente diferente a uno del mismo negocio? ¿Cómo vos visualizás, pensás, entendés el negocio diferente al como entienden el resto de tus competidores? Aunque estés en el mismo rubro. ¿Y eso qué implica? Y eso implica que en realidad, más que apuntar a que te compren de la misma manera, te vean como algo diferente. Hacer un negocio diferente. ¿Y qué vas a cambiar? Ya está todo inventado, esto es así, toda la vida fue así. Sí, está bien. Pero fíjense quienes sí han cambiado como han logrado cosas diferentes. Y no dejaron de ser el negocio que eran. Veo las caritas. A ver, un banco sigue siendo un banco. Un banco es un banco desde que nacieron, ¿no? De que estaban los tipos con la mesa afuera del templo y Jesús los patea. Desde ahí para acá, hace 2000 años era un banco. ¿Tá? ¿Cuál ha sido históricamente el negocio de un banco? Prestar y ¿Con? guardar. Prestar y Con guardar. interés. Te guardo la guita, te pago un interés, te presto dinero, te cobro más interés y en el medio está la mía. Eso ha sido el origen del banco. ¿Siguen haciendo lo mismo? Sí. Sí. ¿Solo hacen eso? No. No. Hoy, ¿cuál es el negocio de un banco? ¿Qué hace un banco hoy? Toma préstamos, hace préstamos. Sí, pero ¿qué más? Toma depósitos, perdón, y hace préstamos. ¿Qué otras cosas hace? Invierte, hacen cartera de negocio, por ejemplo, de portafolio de inversiones. Portafolio de inversiones. ¿Qué más? Muy bien. Ahora uno cobra el sueldo también por el banco, tiene un montón de Claro, servicios. el pago de la nómina, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es un banco, muchachos? Vamos. Un prestador de servicios financieros. Ahí va. Eso lo podemos terminar. El tipo te alquila Cofrefor, te hace negocios con el exterior, te ayuda a hacer tus inversiones en bolsa, te descuenta documentos, te hace factoring, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Qué tienen en común todos esos servicios, productos que te vende un banco? El banco ya no es solamente el tipo que toma dinero y presta dinero. El banco lo usamos, o te propone que lo uses, como un asesor financiero. Todo lo que tiene que ver con guita te lo ayuda a resolver él. Sigue siendo un banco, sí, pero cambió. Y ahí está, los que primero fueron cambiando, se fueron quedando con la mejor parte del negocio. Desde esto tan básico hasta el tipo que se le ocurrió vender autos y cambió el modo, y mientras todo lo demás te mostraba el auto y te lo aprendía a levantar el capó, te dijo, vení, toma a probarlo, salí una vuelta conmigo. Fíjate cómo cambió el negocio. Rompió con la forma habitual en que estaban acostumbrados a comprar. De eso se trata. Obviamente, después te van a copiar, por eso tienes que estar pensando ya en la siguiente. Y ahí está la diferencia. De eso se trata. Romper con esquemas preestablecidos, salirnos de ahí. ¿Está bien? Para eso tenemos que ir. Tenemos que ver en nuestro negocio, más allá de que sea una automotora, un banco o una academia, más que como un banco, una automotora o una academia, verlo como un negocio de diferenciación. Ahí está el tema de pensarlo diferente. ¿Y cómo y por dónde puedo pensar para lograr esto? Y bueno, acá vienen algunas preguntas que deberíamos hacerle a nuestro cliente, ¿no? Para ver si están dadas las condiciones de que podamos trabajar diferente. Primero, la primera pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿nuestro cliente tiene la capacidad de pensar diferente?
Porque vamos a ver que hay clientes que sí, hay clientes que se van a esforzar por mantener todo como está. Entonces la pregunta del cliente es, che, ¿sabés que tenés que cambiar? Porque por más que estés acá, esto se va a caer. ¿Tenés claro que tenés que cambiar? Y esto es condición sine qua non para seguir, ¿o no? Capaz que acá se termina y en ese cliente no vamos a poder hacer cambio. Bueno, ahí tendremos que tomar la decisión de ver qué hacemos, seguimos o no seguimos, ¿no? Supongamos que sí, que nuestro cliente tiene la capacidad de pensar diferente y sabe, entendió que tiene que cambiar. Ahí nos vamos a la segunda. Hay que querer hacer las cosas de forma diferente. Porque nos vamos a encontrar con clientes que nos dicen, sí, hay que cambiar, sí, tengo claro que ver. Y cuando llega el momento y vos empezás con los cambios, y pasa, el primero que sabotea no es el que está operando, el primero que lo sabotea es el tipo que te contrata. Y de ahí para abajo te van a sabotear todos. Entonces la pregunta es, ¿querés cambiar? ¿Realmente querés cambiar? ¿Es necesario? ¿Querés cambiar? Y si no dice que sí, lo que tenemos que tener claro es que hay que hacer cosas diferentes. La pregunta es, ¿sabés cómo cambiar? Y ahí entramos nosotros, a ayudarlo en el cómo. ¿No? Estas tres preguntas están relacionadas con algo que en neurociencia se conoce como el CQ, que es el coeficiente de cambio. ¿No? Este coeficiente de cambio, de alguna manera, lo que trata de establecer, ya no es como el CI, ¿no? Esto mide cuán inteligente sos para cambiar. Cierra con la primera diapo del curso. Lo único permanente es el cambio constante, que además de constante es cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que entender de que el hecho de, ya no te digo atrasarte, el hecho de no avanzar en perspectiva con tus compradores, con tus competidores, significa que te vas quedando atrás. Vos no atrasaste, pero los demás se fueron, quedaste atrás vos. Es así. Entonces, te tenés que mover. Y ya no solo tenés que moverte, aparece un concepto que nos complica todavía más, que es el concepto de estabilidad dinámica. ¿Y qué significa esto? Cambio en movimiento. Ya no podés decir, bueno, cerrá, cambiá, abrimos, somos esto. No, no puedo. Porque si hago ese parate, desaparezco. Yo tengo que seguir funcionando y el cambio se tiene que producir mientras funciono, mientras trabajo. Pero no de cualquier manera. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar en cuenta la tendencia del entorno. Otro agravante más. Si vos cambiás, pero cambiás más lento que el entorno, también te vas a quedar atrás. Si por el contrario decís, soy un listo bárbaro, y te adelantás al entorno, capaz que el mercado no está preparado, no lo va a entender, no te va a funcionar. Entonces el desafío es doble, cambiar el movimiento, pero a la velocidad que cambie el entorno donde estás vos en ese sector. Y eso es lo que hoy tenemos que tratar de lograr. Por eso el lema de meternos, de tener clarito todo lo que rodea, todo lo que tiene que ver con esos entornos que rodean a lo que es nuestro negocio, para poder lograr esto. La creatividad en ese contexto complejo nos va a ayudar. Y vamos a empezar a ver un poco los autores que trabajan con esta herramienta, para que cada uno se vaya haciendo un poco el concepto de por dónde ir, ¿no? Vamos a ver lo que dice Bertoni, ¿no? Bertoni dice que la creatividad es una forma de pensar, pensamiento abierto, divergente, que está sistemáticamente pronto para imaginar ideas, soluciones diferentes. Y Bertoni lo define así: proceso psíquico de generación de ideas nuevas o combinación de ideas preexistentes con algún grado de originalidad. Vamos a ver que después otro autor llamado De Bono nos dice más o menos lo mismo. Y acá ya empezamos con algunos elementos que ustedes deberían empezar a incorporar, ¿no? Porque también es cierto que cuando vos le propongas a tu cliente, vamos a ser creativos, o vamos a trabajar de manera creativa, no va a faltar quien te diga, ¿qué querés inventar? Está todo inventado. ¿Dónde está escrito que creatividad significa que tenés que estar forzosamente inventando algo? Podés tomar algo que ya exista y hacerlo diferente. Eso es creatividad pura. Y funciona. Eduardo de Bono, padre del pensamiento lateral, nos dice más o menos lo mismo que Bertoni, ¿no? Pensamiento creativo hace referencia al surgimiento de ideas nuevas, pero también
a nuevas formas de enfocar las cosas. Y yo me quiero quedar con esta última parte, ¿no? Y les traje un ejemplo de los tantos que hay por ahí, que es una propuesta que hicieron unos estudiantes universitarios en Colombia, que viendo un poco lo que era el tema de, por un lado, el turismo, las playas, el cuidado del ambiente, etc., le vendieron esta idea a Coca-Cola. ¿Qué vendieron? ¿Cuál era la idea de ellos? Hacer botellas de hielo. ¿Qué inventaron? No inventaron nada. El hielo ya existía, la Coca-Cola también. Estos tipos que hicieron, juntaron, generaron una idea. Eso es creatividad. Insisto, no inventaron nada. ¿Y les fue rentable? Sí, muy rentable. Vendieron la idea, hicieron sus pesitos y siguieron estudiando. Fantástico. Eso es creatividad. Y de eso se trata. ¿Por dónde vamos a ir? Pensar en que quizás lo que está ahí, si yo lo cambio, lo transformo, le agrego, lo quito, lo transformo en algo diferente. 80% de los productos nuevos, o que se dicen nuevos, son cosas que ya existían. No dejan de ser creativos. ¿Ah? En eso tenemos que prepararnos. ¿No? Bien, hasta ahí hoy. ¿Va quedando claro más o menos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, ¿Se va profe. entendiendo?